Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Muy bien, es un gusto para mí darle la bienvenida a David Miazo. Él es el economista en jefe de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, y hoy nos trae un tema que está buenísimo que alguien nos lo pueda explicar para poder entenderlo en criollo, como decimos acá en la mesa. Nos va a hablar del dólar soja, y ya que estamos del dólar en general. Bienvenido, David, a Citas. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto como siempre conversar con ustedes. Bueno, David, contanos un poco qué está pasando, porque creemos que probablemente el dólar esté descontrolado o está como está, en parte porque hay especulaciones respecto al dólar soja también, ¿no? Sí, en realidad puede haber influido el hecho de que el dólar soja venga mucho más lento de lo que se preveía y puede haber un componente ahí de que, bueno, el Banco Central no va a poder juntar todos los dólares que esperaba por ese lado y se complica un poco más el escenario. Puede ser uno de los factores, pero claramente no es el único. Claro. Ahora, ¿querés explicar primero qué es el dólar soja para alguien que escucha, o alguien que, por ejemplo, no es de Argentina y no entiende por qué tenemos un dólar particular que se llama dólar soja? Bien, básicamente el gobierno, o sea, hoy nosotros tenemos un tipo de cambio oficial que está cerca de los 212 pesos, 215 pesos, ¿no? Ese es el tipo de cambio oficial al cual se liquidan las importaciones y las exportaciones. Bueno, un exportador de cualquier producto vende $100 afuera y por cada uno de esos dólares le pagan 215 pesos. Cuando el dólar de verdad, real, en este momento mientras estamos conversando, está llegando a los 440 pesos, ¿no? Y lo mismo un importador. Un importador quiere importar un auto o cualquier cosa que se necesite importar y el Banco Central se lo vende a ese valor de 215 pesos. ¿Qué pasa? A ese valor de 215 pesos no hay ningún incentivo a vender, porque básicamente vale la mitad de lo que vale el dólar libre, Claro. ¿no? Entonces, no hay incentivo a exportar y a vender. En el caso del productor agrícola, que en el caso de la soja, también en el maíz, lo puede guardar en un silo y esperar hasta que realmente necesite ese dinero para vender. Entonces dice, bueno, no, yo la verdad que esto no me sirve hoy, hoy no necesito el dinero para invertir, para comprar insumos, etcétera, lo guardo hasta que sea conveniente vender, ¿no? Entonces eso le genera cierta ansiedad al gobierno. Digo ansiedad porque tarde o temprano eso se vende igualmente, ¿no? Digo ansiedad porque tiene la necesidad de que esos dólares entren rápido, ¿no? Que entren de acá 2 o 3 meses. Entonces eso le genera ansiedad al gobierno. Entonces trata de generar un incentivo para que el productor, en vez de esperar, venda ahora. ¿Cuál es ese incentivo? Un incentivo cambiario, pagarle más ese dólar. En vez de pagarle ese dólar, como se lo paga a todos los exportadores, a 215 pesos, se lo paga a 300. Por eso se le llamó dólar soja. Eso se hizo en septiembre, se volvió a hacer en diciembre, se hizo ahora, y ahora se le llamó dólar agro, porque no solamente estaría la soja, sino que entran algunas otras economías regionales, aunque tampoco es tan directo en otras economías regionales, porque se tienen que inscribir las empresas, tienen que proveer productos a los acuerdos de precios con precios controlados. Entonces no es tan directo, pero por eso en esta oportunidad se le llamó agro y no solamente dólar soja. Ahora, ¿esta diferenciación del dólar es para los exportadores de agro? ¿No es para los productores o es para para qué eslabón de la cadena productiva? Es para el que hace la exportación. Quien hace la exportación es el exportador, que básicamente vende la soja, la harina o el aceite de soja, recibe esos dólares y está obligado a esos dólares, apenas los recibe, de hecho, en algunos casos adelantarlos, a liquidarlos y convertirlos automáticamente en pesos. Y ahí en esa liquidación, al convertirlo en pesos, ahí se los convierten a ese mayor tipo de cambio. El exportador, como se espera que funcione la medida, es que el exportador traslada esa mejora que tiene pagando más la soja que le compra al productor en pesos en el mercado interno, ¿no? Así es como debería funcionar, y es lo que por ahí en esta circunstancia los productores se están quejando un poco porque no han visto una mejora equivalente a lo que fue la mejora del tipo de cambio en los precios. Y es por esa razón que no se ha visto esa mejora, que entonces los productores no han tenido ese incentivo a vender. Y por esa razón viene el dólar soja 3,
muy lento o más lento de lo que se esperaba o mucho más lento que las 2 ediciones anteriores, porque ese incentivo de precio que se esperaba lograr no se ha traducido en una mejora de precio tan importante como para el productor se apure a vender. Claro. Ahora, estructuralmente, David, esto suena como a esas medidas que toma el gobierno como para atajar algo que se le está yendo de las manos, ¿no? El dólar a 4.40, como decías vos recién, muestra que es, digamos, que la medida no llega a compensar todo lo que, o sea, es como, son esas cosas que se hacen, que se tiran tiros fuera del ángulo, digamos, donde hay que invocarle a solucionar el problema económico, ¿no? Sí, exactamente. Es simplemente un parche que ayuda a comprar, te diría, días, ni siquiera meses. Te doy un ejemplo. El primer dólar soja fue en septiembre y fue muy exitoso en el sentido de cuántos dólares lograron que se liquiden. Y a los 60 días teníamos el dólar soja de diciembre. Y a los 90 días estábamos discutiendo este dólar soja o dólar agro actual. Y este dólar agro, si sigue así, va a durar, o sea, tiene vigencia por 45 días, pero los dólares que genere no van a alcanzar más de 60, 70 días y ya vamos a tener que estar inventando una nueva solución. Y entonces, es un parche cuyo efecto dura días y de ninguna manera genera más exportaciones o más riqueza. Si no es la producción que ya está, que se iba a vender en los meses subsiguientes, bueno, se adelanta porque está ese incentivo y se vende antes de lo que se iba a vender, pero es el único efecto que se genera en términos de ingresos de dólares, que es el objetivo central. Pero queda un efecto secundario, mirándolo desde la economía, que es la emisión de todos esos pesos. Porque cuando el Banco Central compra un dólar a 300 y después se da vuelta y lo vende en 215, o cuando empezó a cerca de 210, está perdiendo 85 pesos en el medio. Claro. Y esos 85 pesos que pierde el Banco Central básicamente los está imprimiendo, además de los efectos colaterales que podemos hablar dentro del propio sector agropecuario. Claro. Ahora, esto tiene vida corta, David, o sea, ¿hasta cuándo te parece lo pueden sostener? Mira, la verdad es que cada vez parece más, o sea, el único objetivo del gobierno con esta medida y varias otras, como lo que se conoció de los bonos del ANSES, el swap con China, el financiamiento que llegó del BID, del Banco Mundial, con todas estas herramientas que está tratando de buscar el gobierno, lo que está tratando de hacer es tratar de llegar al cambio de gobierno, llegar a diciembre, sin tener que devaluar. O sea, hoy la devaluación no es una cosa de que alguien piense que es buena idea o mala idea, que puede traer más beneficios que perjuicios, sino que es una realidad. El peso ya se depreció. El peso hoy ya vale menos. Entonces la decisión es cuándo se sincera ese tipo de cambio. ¿Se hace ahora, se hace en 3 meses o se hace cuando cambie el gobierno? Bueno, lo que está haciendo el gobierno actual es tratar de, con todas las herramientas a las que pueda acceder, que eso no le caiga a este gobierno, sino que le caiga al próximo, ¿no? Es lo que está tratando de hacer. Si vos me preguntabas en agosto, yo te decía, ahí probablemente lleguen. Lo cierto es que a medida que la sequía se fue profundizando, y hoy ya sabemos que este año van a ingresar por lo menos 23.000 millones de dólares menos de los que ingresaron el año pasado, solo por el efecto sequía, eso se hace mucho más difícil, porque si ya estuvo muy difícil sostener la cuestión cambiaria, las reservas, el gobierno tuvo que acceder al dólar soja euro y 2 para poder llegar a fin de año, en el 2022, que tuvimos récord de exportaciones. ¿Qué puede pasar en este 2023? Con 23.000 millones de dólares menos, más inflación, más problemas, la incertidumbre que generan las elecciones. Entonces, la verdad es que cada vez resulta más difícil poder ver la probabilidad que el gobierno pueda llegar hasta el cambio de gobierno con este esquema. Claro. Yo creo que va a intentar seguir tratando de llegar y lo que y la herramienta a la que va a acudir es a más cepo cambiario, más cepo importador. Eso trae cada vez más problemas, pero bueno, faltando pocos meses va a tratar de cerrar el grifo, si se quiere, por ese lado. Claro, ahora, ¿no te parece que el gobierno está pagando un costo político por hacer esto, creyendo que el costo político se lo va a tener las próximas autoridades? ¿No te parece que se está llevando puesto el costo al propio gobierno? La imagen, dicen que está la imagen más negativa de la historia de un gobierno en ejercicio. Sí, puede ser, digamos, que también esto le esté generando. A ver, esto estamos hablando de
en la cuestión cambiaria. Claramente todos estos inventos y todas estas cosas, alguna imagen negativa le genera, pero yo creo que en realidad el grueso de la imagen negativa, desde la perspectiva económica, se lo está generando la alta inflación, claro, ¿no? Claro. Viene más por ese lado que por este invento del dólar soja y todas estas otras cuestiones. Probablemente en el grueso del electorado no tengan mucho impacto porque no se terminan de conocer o entender del todo bien, pero yo creo que viene más por el lado de la inflación, que la gente lo siente en el día a día, cada vez que va a comprar una cosa, lo siente como su poder adquisitivo de lo que gana cada vez pierde más valor. Entonces, yo creo que viene principalmente por ese lado. Y una devaluación sin un plan económico, sin confianza en el gobierno y en el equipo económico, va a hacer que salte aún más la inflación. Entonces, yo creo que están evaluando que, bueno, el costo político que pueden llegar a asumir con todas estas medidas medias raras es mucho menor que el costo político que significaría una devaluación, pero creo que cada vez va a ser más, se va a ver más claro que no es necesariamente el próximo gobierno el que lo haga, sino que es una consecuencia de la herencia, si se quiere, claro, o la nueva herencia, como se pueda llegar a llamar. Claro, yo creo que el impacto político es la combinación de inflación con el cepo cambiario también, porque la gente ve que se licúan su peso, su ganancia, tampoco puede comprar dólares, ¿no? Es como un cóctel de bueno, muy negativo para la gente, ¿no? Tal cual. Bueno, David, muchísimas gracias por esta columna, siempre como siempre muy claro. Vamos a seguir de cerca este tema porque nos interesa seguir como aportando un poco de información a la gente para que sepan lo que está pasando en el país. Muchas gracias. Como siempre, un gusto. Un saludo, adiós. Bueno, y así pasaba David Miazo, el economista en jefe de FADA, explicándonos un poco sobre el dólar soja. Si te gustó esta conversación, compartila.